Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Como Giovanni lo mencionó, el día de hoy vamos a continuar con el taller que comenzamos en la última sesión, referente a distribuciones de probabilidad aplicadas sobre todo a volatilidad para el tema de riesgo de mercado. Hoy vamos a avanzar un poco en el taller al que dimos inicio en la última sesión. Y bueno, básicamente lo vamos a enfocar en hacer una prueba de hipótesis que es muy conocida a la hora de verificar o no si un activo sigue o no sigue una distribución normal, que era un poco lo que hablamos en la última sesión. Eh, Como para recordar brevemente, pues como lo mencionamos anteriormente, la volatilidad por definición es heteroscedástica, y esto básicamente lo que implica es que la volatilidad es variable en el tiempo, es decir, a periodos de corta volatilidad siguen periodos de alta volatilidad, básicamente esa es la definición. Y obviamente esta serie, la serie de los rendimientos financieros de cualquier activo, pues tiene un comportamiento, digamos, tiene una serie de variables que definen su distribución, como definen la distribución de cualquier otra serie en el mundo, y son básicamente la media o el punto alrededor del cual habitualmente los datos se sitúan, y la dispersión que está medida a través de la desviación estándar. Entonces nosotros podemos crear una serie de tiempo, como ya lo hicimos en la última sesión, solamente de la volatilidad. Esto que ustedes ven acá graficado, para los que no pudieron acompañarnos en la última sesión, es básicamente el comportamiento diario de los rendimientos financieros de una serie. Es decir, básicamente es la variación que tiene una serie financiera de un día para otro en términos porcentuales. Por ejemplo, en los primeros días de esta serie que está graficada, pues tenemos una variación positiva cercana al 1%, un par de días después alcanza a subir un 5%, sea cual sea la serie. Posteriormente tenemos una caída cercana al nivel del 2,2% y bueno, de esta manera se comporta la serie pues a lo largo del tiempo. La media en las series financieras pues habitualmente se sitúa alrededor del 0%, como ustedes lo pueden ver acá. Digamos que en promedio pues la tendencia o el punto hacia el cual tiende a estabilizarse esta serie pues es el 0%, el punto neutral. Y pues la volatilidad va a estar definida básicamente por el tamaño de esas variaciones, es decir, qué tanta dispersión o qué tanto se alejan o se acercan los demás datos de la serie financiera respecto a ese punto medio. Básicamente esos son los dos elementos más importantes que tenemos que considerar, o digamos los dos iniciales a la hora de hablar de la distribución. Hoy pues vamos a comentar un poco el tema de los dos nuevos elementos que entran a definir una distribución, que es básicamente el skewness o la simetría, y también la kurtosis. Básicamente estos dos elementos son los de los que vamos a hablar hoy, sobre los cuales vamos a hacer una prueba de hipótesis muy conocida. Bueno, esta frase en los mercados financieros, a periodos de calma y estabilidad le siguen periodos de turbulencia, que son básicamente los clústeres de volatilidad que ya hemos mencionado. Y la pregunta del millón es esta, es ¿cuál es la distribución de probabilidad que sigue un activo financiero? ¿Cuál es la distribución que yo debería asumir para hacer modelos de volatilidad y para hacer modelos de valor en riesgo? Como lo hablamos en la última sesión, ¿por qué es importante esto? Básicamente, definir correctamente la distribución es muy importante en la medida en que si yo no uso la distribución adecuada, es decir, la distribución a la que por definición mis datos eh, tienden a parecerse, pues seguramente voy a cometer errores en el modelo de volatilidad y seguramente voy a cometer errores en los modelos de valor en riesgo que yo desarrolle. Por lo tanto, estaría posiblemente sobreestimando el nivel de valor en riesgo, es decir, asignando un nivel de riesgo que es mayor al que el mercado o ese activo financiero en particular tiene, o también podría estar subestimando el riesgo, es decir, yo estaría dando un nivel de valor en riesgo que es menor al que realmente por definición tiene un mercado o un activo financiero en un momento determinado. Esas son las razones por las cuales yo necesito una distribución de probabilidad que valga la pena, es decir, una distribución de probabilidad que de verdad se parezca o a la que tiendan mis datos. Por definición, digamos que normalmente lo que se utiliza es la distribución normal, eso ya muchos de ustedes lo conocen y por eso graficamos aquí la distribución de probabilidad normal, pero la discusión de hoy va a girar al torno de eso, va a girar en torno a si finalmente en el caso de la volatilidad, especialmente de las series financieras, sigue o no sigue una distribución normal, esa es la pregunta del millón. Básicamente, las personas que están a favor de las distribuciones normales dicen que por definición uno debería asumir una distribución normal
en la medida en que existe el teorema del límite central. El teorema del límite central básicamente lo que dice es que en la medida en que n tienda a infinito, es decir, en la medida en que el número de datos que yo utilice para, para modelar la distribución tiende a ser demasiado grande, pues entre más grande sea n, entre más grande sea el número de datos que yo utilice, pues muy probablemente esa distribución de probabilidad va a tender con el tiempo, o digamos con el aumento del tamaño de la muestra, va a tender a una distribución normal. Por lo tanto, yo debería utilizar por definición una distribución normal. Eso es lo que dicen básicamente los que defienden eh, esta teoría. Esta es la diapositiva de ese tema. Bueno, hay otras personas que no están de acuerdo, hay otras personas que dicen no, por definición las series financieras pues no siguen una distribución normal. Básicamente porque las series financieras por definición pueden tener problemas de asimetría y pueden tener problemas de kurtosis. En esta gráfica pues ustedes pueden ver un poquito más el tema de la kurtosis y de la asimetría. La asimetría por definición, ¿qué supone? Supone que la distribución normal es, digamos, si uno dividiera en dos la distribución de probabilidad, el 50% de los datos que están a la izquierda de la distribución es exactamente igual al 50% de los datos que están a la derecha. Es decir, es como si uno cortara la distribución y la pusiera enfrente de un espejo. Si uno hiciera eso, digamos, tendría una distribución normal perfecta. Por definición, la simetría, digamos, el coeficiente de asimetría de una distribución de probabilidad normal debe ser cero. Si es cero, esto implica lo que les estaba comentando, y es que el 50% de los datos de la izquierda son equivalentes al 50% de la derecha. Y el otro tema es la kurtosis, que básicamente se puede ver aquí en esta gráfica, que por definición la kurtosis lo que nos muestra es el nivel de apuntalamiento de la curva. Digamos que una distribución normal, una campana de Gauss, debe seguir una curva mesocúrtica como esta que está acá de color verde, pero la realidad de las series de datos es otra, y es que no todas las series parecían seguir una distribución normal. En algunos casos pueden suceder comportamientos como este de la distribución azul, que es una distribución leptocúrtica, en donde lo que sucede básicamente es que los datos se concentran demasiado alrededor de la media, por lo tanto el apuntalamiento o los niveles de probabilidad de esa media son mucho más altos que en el caso de una mesocúrtica, y usualmente pues tiende a tener colas, es decir, los puntos extremos tienden a ser menores, por lo tanto las colas tienden a ser más delgadas que las que tendría habitualmente una distribución normal. Y el otro caso es una distribución platicúrtica en la que hay mayor dispersión, la volatilidad es más grande, por lo tanto es un poco más achatada la distribución. Es decir, ese nivel o ese punto más alto de la distribución es menor en una de tipo platicúrtica que en una de tipo mesocúrtica. Y usualmente las colas de esa distribución tienden a ser más anchas. ¿Por qué? Porque obviamente hay más dispersión, lo cual implica que los datos se mueven más hacia los extremos. Pero bueno, el día de hoy pues vamos a enfocarnos en esto, en el coeficiente de asimetría y en la kurtosis, y vamos a tomar la serie de datos que utilizamos en la clase anterior para hacer una prueba estadística que se llama el test de Jark-Vera, donde básicamente lo que vamos a verificar es si nuestra serie de datos de los rendimientos financieros del Colcap sigue o no sigue una distribución normal. Para los que no están muy familiarizados con el tema, y voy a pasar aquí eh, a, nuestra, a nuestro Excel, donde vamos a trabajar el día de hoy, pues básicamente lo que estábamos viendo en la sesión anterior era un poco de esto. Este es básicamente el comportamiento del Colcap durante más o menos unos 2 o 3 años tal vez. ¿Qué es el Colcap? Para los que no lo conocen, básicamente es el índice, uno de los índices representativos de la Bolsa de Valores local. Básicamente este índice lo que recoge son las acciones de mayor bursatilidad del mercado colombiano. Entre ellas están Ecopetrol, están Grupo Sura, Semargos, Inverargos, Nutresa, Pacífico Royales. Bueno, hay un conjunto de acciones muy importantes que componen este índice, y básicamente lo que este índice replica es el comportamiento general del mercado a lo largo del tiempo. Eso es lo que refleja. Lo que hicimos inicialmente fue calcular la serie de rendimientos, que la tenemos acá graficada, es decir, las variaciones diarias en términos porcentuales de ese activo, para crear nuestra distribución de probabilidad, que fue lo que hicimos finalmente. En la última sesión pues terminamos acá, perdón, creando la distribución de probabilidad. Básicamente le asignamos 40 rangos, definimos el tamaño de cada rango, y pues finalmente lo más importante del ejercicio era básicamente esta gráfica. Voy a hacer un zoom a esta gráfica, que es básicamente la distribución de probabilidad
del Colcap, es decir, la distribución de probabilidad de los datos reales, no una distribución teórica, sino simplemente una distribución a la que se ajustan los datos, a la que los datos por definición están llegando, teniendo en cuenta este periodo de tiempo y el índice de seleccionado. Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder es si el Colcap, por definición, sigue una distribución de probabilidad normal o no. Es decir, si al momento de yo hacer modelos de volatilidad y de valor en riesgo, debería yo usar aquellos modelos que suponen inicialmente que sí, que la distribución en el fondo de los datos es una distribución normal. Con el test de Yark-Vera hoy vamos a calcular si eso es cierto o no es cierto en términos estadísticos, con una prueba de hipótesis. A simple vista, pues bueno, digamos que esta distribución sí tiene ciertas similitudes con la distribución normal. Pareciera que el lado izquierdo de la distribución es bastante parecido al del lado derecho. Y bueno, en términos generales, cuando uno la compara con la de un libro de texto, pues uno dice, pues sí, se parece mucho a una distribución normal. Vamos a hacer esto un poco más intuitivo y en esta pestaña que se llama distribución normal, pues vamos a graficar la distribución de probabilidad normal perfecta, es decir, la distribución de probabilidad que es idéntica a la de los libros de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente utilizando la función de distribución normal que tiene Excel y vamos a asignar los valores de Z. Para los que están familiarizados con el tema, pues los valores Z básicamente son los que uno utiliza cuando uno estandariza una variable aleatoria, es decir, cuando toma cada uno de los datos, le resta la media y lo divide entre la desviación estándar. Esa es una forma de estandarizar una variable para llegar básicamente a la definición o a los valores que usualmente se utilizan en la distribución de probabilidad perfecta. Como algunos de ustedes conocen, pues por definición este vector Z, pues digamos, uno de sus extremos es aproximadamente -3. Entonces vamos a comenzar digitando ese dato, -3.10 por ejemplo. Vamos a digitarle. Bueno, un segundo. A ver. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el último dato, el dato anterior, y le vamos a agregar 0,1, básicamente para que la serie comience a crecer. ¿Listo? Una vez la serie comience a crecer, vamos a llevar esto pues hasta más o menos unos 1500 datos, creo yo. Revisemos por acá. Vamos a generar 683 datos en este caso, para esa variable Z. Y vamos a calcular acá la probabilidad acumulada de una variable aleatoria que ya está estandarizada con su componente Z. Entonces vamos a utilizar una función de Excel que se llama, vamos a buscarla por acá, distribución normal, vamos a ver si es esta, sí, distribución normal estándar. Entonces esta funcioncita que me dice básicamente que nos va a devolver la distribución normal estándar acumulativa con una media 0 y una desviación estándar de 1. Y básicamente lo único que yo le tengo que asignar es el valor de Z, ¿sí? El valor de la variable ya estandarizada, que es simplemente el valor que está a la derecha. Listo. Entonces con esto lo que nos está generando, digamos, esta nueva serie es la probabilidad acumulada para una variable estandarizada que tiene un valor de -3.1, por ejemplo, en el primer caso. Y la vamos a arrastrar. ¿Listo? Vamos a modificar acá, creo que nos quedó muy concentrado. Le voy a agregar otro 0, vamos a hacerlo con 0,01. Tal vez sea un poco más claro así. Listo, creo que sí me va a quedar perfecto. Entonces, esto básicamente qué es lo que nos dice? Simplemente la probabilidad acumulada respecto a un valor de la variable Z. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí abajo es la gráfica de esa distribución de probabilidad normal acumulada. Esa es la que sale en los libros de texto. Y esta es digamos, la función de densidad acumulada de la distribución normal. Y aquí a la derecha pues voy a graficar la función de distribución de la normal pero no acumulada. ¿Cómo le voy a quitar el acumulado? Pues simplemente voy a restar el dato actual menos el dato anterior para que me muestre cuál es la probabilidad que hay, digamos, para cada valor de Z. Listo, aquí la estoy extendiendo y miren ustedes que en esta grafiquita, pues, que ya estaba vinculada a esa serie, estamos graficando la distribución de probabilidad normal. Esa es la distribución de probabilidad que sale en todos los libros de texto, pero esto es con datos reales. Y ahí a la derecha, miren ustedes, voy a hacer un pequeño zoom, ahí a la derecha está la distribución de probabilidad del Colcap. Entonces de entrada uno dice, bueno,
la distribución de probabilidad normal, digamos, la del libro de texto, pues sí, digamos, aparentemente tiene ciertas similitudes con la que está a la derecha, que es la distribución de probabilidad real de los datos de los rendimientos financieros del Colcap. Cuando uno mira el nivel de apuntalamiento o la altura de la serie, pues aparentemente pareciera ser muy similar a la de la distribución de probabilidad normal. Y cuando uno mira las colas, pues digamos que sí, pareciera que sí hay cierta simetría en los datos. Y también parece que las colas de la distribución, digamos, en la medida en que yo me alejo de la media, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, pues cada vez hay menos datos, que es exactamente lo que pasa en la distribución de probabilidad normal, pues perfecta, la del libro de texto. Entonces entra uno y dice, bueno, pues sí, esta serie se parece mucho a una normal, es cierto. Entonces algunas personas podrían decir, bueno, pues yo voy a aceptar el teorema del límite central y dado que se parece y dado que si seguramente yo tuviera muchísimos más datos, probablemente esto tendería a parecerse aún más a una distribución normal, pues voy a suponer que sí, que es normal y voy a hacer mi modelo suponiendo una distribución normal y voy a crear las políticas y límites suponiendo eso. Otras personas dirán, no, pues aunque se parece, yo voy a hacer un test, una prueba de hipótesis que me contraste si finalmente el Colcap o los rendimientos del Colcap si sigue una distribución normal o no. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Aunque aparentemente se parece mucho, vamos a mirar con este test de Jark-Vera si en términos estadísticos esto tiene validez o tiene significancia estadística o no la tiene. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces pasamos a nuestra pestaña de Jark-Vera Test. Voy a explicar en términos generales de qué se trata esta prueba de hipótesis y voy a dar un par de segundos por si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda antes de entrar con los cálculos. Entonces, ¿qué es esto del test de Jark-Vera? Lo voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes lo vean un poco más claro. Ahí está. Y bueno, esto como cualquier prueba de hipótesis, pues tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, como cualquier otra. Bueno, para los que no están muy familiarizados con el tema, pues básicamente, ¿qué busca uno con las pruebas de hipótesis? Pues simplemente lo que uno quiere es verificar o, digamos, tratar de llegar a alguna conclusión sobre una aseveración o una afirmación que uno está haciendo. Sobre esa afirmación se construye la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? Pues básicamente el test de Jark-Vera es una prueba de hipótesis que sirve para identificar si los datos, si unos datos sobre los cuales uno está haciendo un análisis, siguen o no siguen una distribución normal. Para eso es que existe esta prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula básicamente es lo que yo les comenté. La hipótesis nula supone que los datos sí siguen una distribución normal. ¿Listo? Básicamente eso es lo que supone la prueba de hipótesis, que por definición implica que la asimetría es cero y el exceso de kurtosis es cero. Por lo tanto, la kurtosis es 3. Bueno, esto suena un poquito enredado, pero digamos, ¿cómo lo definimos sencillo? La asimetría, pues era lo que yo les comentaba, es básicamente el sesgo que puede tener una distribución de probabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha. Por definición, como ya les comenté, la distribución normal es perfectamente simétrica. ¿Qué significa eso? Pues que el 50% de los datos de la izquierda es equivalente en su estructura, digamos, en su función de densidad, es equivalente al 50% de los datos de la derecha. Hay series que sí se comportan, digamos, de forma simétrica y otras que no. Hay series que tienen una simetría a la derecha, otras asimetría a la izquierda. Entonces, esta prueba hipótesis nula supone que la simetría es cero, es decir, obviamente que, que es perfectamente simétrica y por lo tanto normal. Y también supone que la kurtosis es 3. La kurtosis es el nivel de apuntalamiento que tiene la curva. Y en una distribución de probabilidad normal perfecta, pues la kurtosis es igual a 3. Eso lo vamos a verificar en el ejercicio. Y esto es equivalente a decir que el exceso de kurtosis es 0. Bueno, esto lo vamos a ver también en el ejercicio. Esto que ustedes ven acá es básicamente el estadístico, cómo se construye el estadístico de prueba. Como muchos de ustedes conocen, pues voy a bajarme acá un poco para que ustedes miren esta distribución teórica. Esta que ustedes ven aquí a la derecha. Básicamente cuando uno hace una prueba de hipótesis lo que hace es calcular un estadístico sobre el cual voy a definir si es cierto o no es cierto la aseveración que estoy haciendo. Es decir, si puedo rechazar la hipótesis nula, que es la que yo estoy suponiendo por definición, o si no puedo rechazarla. Eso es lo que vamos a verificar, si puedo o no puedo rechazar. Y la hipótesis nula es que esto es una distribución normal, y la hipótesis alternativa es que esto es diferente a una distribución normal. Diferente es muchas cosas, diferente es que esto puede seguir una distribución Weibull, una distribución Bernoulli, una distribución chi cuadrado, una distribución F, una distribución T, bueno, cualquiera de las muchas distribuciones que existen.
esa es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa solamente trata de decirme si esto seguramente no es una distribución normal, más no me va a decir a mí cuál sí es. Esa es otra tarea. Hoy solamente nos interesa saber si sí es normal o no es. Digamos, si tengo la suficiente validez estadística para afirmar que esta serie sigue una distribución normal, o no tengo la suficiente validez estadística para hacer esa afirmación. ¿Vale? Voy a volver acá un segundo. Y esto que ustedes ven acá básicamente son las tres formulitas que necesitamos para hacer los cálculos, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá lo que estamos haciendo es calculando la prueba de Yark-Vera o el estadístico calculado, sobre el cual vamos a verificar si se cumple o no se cumple la hipótesis nula. Este estadístico básicamente se compone de dos elementos, uno es el componente S y otro es el componente K. El resto miren ustedes que son factores fijos. ¿Qué es S y qué es K? Pues muy simple. S básicamente es la asimetría o el skewness, básicamente eso es S, y K es el nivel de kurtosis. Entonces miren ustedes que para hacer la prueba de Yark-Vera yo solamente necesito la asimetría de la serie financiera, que es S, y el nivel de kurtosis. Solamente con el apuntalamiento y con la simetría yo puedo definir estadísticamente si la serie sigue o no sigue una distribución normal. Y acá está cómo se calcula S y cómo se calcula K. S y K, la simetría y la kurtosis son definidos estadísticamente como el tercer y el cuarto momento de la distribución. El primer momento es la media, el segundo momento es la desviación estándar, y el tercer momento, pues como les digo, es la simetría y el cuarto la kurtosis. Con esos cuatro elementos uno ya puede definir una distribución de probabilidad, en este caso como la normal. Entonces acá, como les dije, pues ¿qué es ese? Básicamente la simetría, el tercer momento, y la conclusión que vamos a generar acá es, por ejemplo, si ese coeficiente al hacer estos cálculos de arriba, si es mayor a 0, básicamente lo que nos va a decir es que la distribución está sesgada a la derecha y por lo tanto presenta un mayor número de observaciones que se encuentran a la izquierda. Eso supone, por ejemplo, una asimetría sesgada a la derecha, que la mayoría de las observaciones no están equilibradas a la izquierda y a la derecha, sino que la mayoría de las observaciones se encuentran a la izquierda de la distribución de probabilidad, por lo tanto no es simétrica en esos casos. Vamos a verificar si el Colcap es simétrico su distribución por definición. Y la kurtosis, pues como les comentaba, pues mide el grado de apuntalamiento de la distribución de probabilidad. Si es mayor a 3, esa kurtosis, pues vamos a decir que es una distribución leptocúrtica como la que mostrábamos en la diapositiva. Y si es menor a 3, pues sería platicúrtica. Si llega a ser equivalente a 3, sería mesocúrtica, que es la distribución de probabilidad normal por definición. Esa es la kurtosis natural de la distribución normal. ¿Listo? Hasta acá si tienen dudas e inquietudes, antes de que pasemos ya a los cálculos, pues quedamos abiertos a sus inquietudes. Listo, ¿alguien tiene preguntas? La podemos hacer a través del audio o levantan la mano y a través del chat lo podemos hacer. No, André, no tenemos preguntas hasta el momento. Bueno, perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, como yo les decía, tenemos que hacer dos cálculos básicamente. Definir el estadístico crítico y el estadístico calculado. El estadístico calculado es el que se obtiene básicamente con esta funcioncita que estamos señalando acá en este momento. Y el otro componente, pues básicamente es el valor crítico, el estadístico crítico, que es la distribución de probabilidad que se está asumiendo en el fondo, digamos, en el estadístico de prueba. Entonces, bajo la hipótesis nula, y así está construido esta prueba de Yark-Vera, bajo la hipótesis nula de normalidad, el estadístico de Yark-Vera se distribuye asintóticamente como una chi cuadrada, como una distribución chi cuadrada, como la que vemos aquí abajo, con 2 grados de libertad. Así por definición se construye el valor crítico. Entonces, bueno, ¿cómo voy yo a generar ese valor crítico? Pues muy sencillo. ¿Qué necesito yo? Necesito un nivel de confianza sobre el cual voy a generar la prueba de hipótesis. Vamos a suponer, no sé, que utilizamos por ejemplo el 90%. Vamos a utilizar un nivel de confianza del 90% y por lo tanto su p-value
básicamente sería el complemento, ¿no? Que sería 1 menos el nivel de confianza. Entonces básicamente lo que estaríamos diciendo es que vamos a hacer una prueba de hipótesis con un nivel de confianza del 90%, dentro del cual esperamos que se encuentre pues el valor de nuestro estadístico, y vamos a calcular el valor crítico. Para calcularse el valor crítico solamente necesito el p-value, que va a ser de 10%, es decir, el error que yo me permito a mí en mi estimación va a ser del 10%, y los grados de libertad. Con esos dos componentes tengo todo lo que se necesita para calcular el valor del, digamos, sí, el valor que le vamos a asignar al estadístico crítico, y vamos a utilizar la función de Excel que se llama distribución chi cuadrada. Vamos a verificar por acá donde se encuentra. Creo que es distribución chi invertida. Vamos a revisar. Sí, es esta. Entonces, la función que se llama distribución chi. Vamos a expandirla acá. Y dice, bueno, X es el valor que se valora en la distribución. Vamos a poner el p-value. Y los grados de libertad, por definición en este estadístico, son 2. Entonces, verifiquemos distribución chi. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a utilizar algo acá. Distribución chico. Grados de libertad. Grados de libertad. Bueno, chi invertida. Aquí está. Entonces la función que tenemos que utilizar es la que se llama prueba chi invertida. Básicamente, ¿por qué? Porque esta función que se llama prueba chi invertida lo que está haciendo es que uno simplemente le asigna la probabilidad o el nivel de error que nos va a permitir, que en este caso es el p-value obviamente, que es del 5%, y adicionalmente le asigna los grados de libertad, que por este caso son 2. Ahí está. Vamos a expandir esta funcióncita para que ustedes la vean. Y dice, bueno, la probabilidad es básicamente la probabilidad asociada con la distribución chi cuadrado, un valor entre 0 y 1 inclusive. ¿A qué corresponde esto? Pues básicamente al nivel de error que yo me voy a permitir en mi estimación. Y pues lo que nos está diciendo es que devuelve el inverso de una probabilidad dada de una cola derecha en una distribución chi cuadrada, que es básicamente lo mismo que estamos, digamos que se está diciendo acá gráficamente, y es lo que estamos calculando inicialmente es este valor crítico que por ejemplo en esta grafiquita del libro de texto dice que es 15.99. Ese va a ser el valor a partir del cual yo voy a definir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Si el valor calculado que yo genere, es decir, si el estadístico de Jark-Vera que yo genere se encuentra a la izquierda de la distribución, es decir, es menor al que acabo de calcular, en este caso al 5.99, si es menor, lo que yo voy a concluir es que no puedo rechazar la hipótesis nula. Básicamente, si yo me encontrara con un estadístico que está a la derecha de ese valor crítico, pues lo que yo estaría es en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, estaría concluyendo que la distribución por definición, que los datos por definición no siguen una distribución normal, y acá a la izquierda pues estaría diciendo que los datos por definición pues siguen una distribución normal. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora el segundo paso es calcular ese estadístico de Jark-Vera con las fórmulas que están aquí arriba. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esta fórmula. La primera es la de asimetría y la segunda de la kurtosis. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente lo que necesitamos es calcular una serie de sumatorias y bueno, elevar a diferentes potencias de algunos elementos.
que corresponden, como les decía, al tercer momento de la distribución y al cuarto momento. Miren que en general lo que necesitamos es solamente x barra, que es el valor promedio de la serie, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá, que sería simplemente es calcular el promedio de ¿qué? El promedio de la serie de rendimientos financieros diarios, que la tenemos aquí a la derecha. Aquí está también el rendimiento serie Colcap. Esto es básicamente el rendimiento que tuvo cada día el índice Colcap durante un determinado periodo de tiempo. Para este caso estamos haciendo un cálculo aproximadamente sobre unos 1000 datos, si no estoy mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar el total de los datos de la serie para calcular su promedio, porque este es uno de los elementos que yo tengo que utilizar al momento de hacer los cálculos generales. Vamos a calcular entonces el promedio de toda la serie. Vamos a ir hasta el final. Ok. Y sobre eso pues calculamos finalmente cuál es el promedio de la serie. Voy a volver un poco. Aquí está. Listo. Entonces miren que el promedio de esta serie es 0,05%. Básicamente, y los otros elementos son los X u Y. Los X u Y es cada uno de estos datos que encontramos a la derecha, es decir, cada uno de los datos de los rendimientos financieros que tuvo esa serie en el momento t igual a y, en cada uno de los días que se analizó. Si ustedes miran, si yo tengo X u Y, que es la serie por definición, y si tengo X barra, que es el promedio de esa serie, pues tengo todo lo que necesito para hacer los cálculos de S y de K. El resto es solamente, digamos, volver esos cálculos reales. Por temas de tiempo, voy a pasar en este archivo donde ya tenemos construido eso y voy a hacer un resumen muy breve. Entonces miren ustedes, el primer componente es ese. ¿Qué tengo que hacer? Coger cada uno de los datos y restarle la media, construir una nueva serie con eso y a esta serie elevarlo al cubo. Eso es lo que estamos haciendo exactamente aquí abajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando cada uno de los datos SUI, que es la serie de rendimientos del Colcap, y le estamos restando el promedio de esa serie, ¿cierto? Que era el 0,05% que calculamos ahora hace un segundo. Listo, yo simplemente lo que hago es, a partir de esa serie de datos, obviamente, digamos, dejo fijo el promedio de la serie, pues corro X sub menos la media para todos los datos, generando una nueva serie, y luego lo que hago es elevar cada uno de estos datos, de los datos de la izquierda, elevarlos al cubo para obtener el numerador del coeficiente de asimetría. Eso es lo que tenemos que hacer inicialmente. ¿Listo? Una vez que realizamos eso, lo que tenemos que hacer es ese componente, digamos, generar la sumatoria de ese valor y luego multiplicarlo por 1 sobre el número de datos que yo estoy utilizando para hacer el ejercicio, que es lo que estamos haciendo en esta sección. Básicamente aquí tenemos la sumatoria, ven ustedes la sumatoria de tomar los x sub menos la media del cubo, y una vez tengo ese valor, pues genero el numerador de ese, que es simplemente 1 dividido entre el número de datos que yo estoy utilizando para el ejercicio, que lo hago con este contar, con la función contar de Excel, y lo multiplico por el dato anterior. Ya con todo eso yo tengo el numerador para el componente S, que es el que está aquí arriba. Vamos a mirarlo, que es este que estamos señalando acá en el numerador. Y hago un procedimiento muy parecido para el denominador. Tomo x sub menos la media, lo elevo al cuadrado, hago la sumatoria de todos los elementos, luego multiplico eso por 1 sobre el número de datos que tengo y luego elevo eso a la potencia 3 medios, básicamente. Con eso lo que hacemos es calcular el coeficiente de asimetría. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar estos datos, que son los resultados de todo ese proceso, y los vamos a poner en el archivo que estábamos trabajando para acelerar un poco los resultados. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces en el numerador, acá en esta fila, en la fila 38, vamos a copiar los datos, solamente los datos para avanzar un poco más rápido. Ahí está. Entonces básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fácil, S, que es el componente que está aquí arriba de asimetría, va a ser igual a todo este componente que yo calculé en el numerador dividido entre el componente que calculé en el denominador. Como ya los tengo acá, los traje del archivo en el que ya está desarrollado ese proceso, tomo el numerador y lo divido entre el denominador y me va a dar el componente S. Y hago exactamente el mismo proceso para acá. Tomo el numerador de K, que está generado con la fórmula que estaba mostrando arriba, y calculo el coeficiente K. Miren
lo que nos está diciendo esto. Ese es el coeficiente de asimetría. Lo que nos está diciendo esto es que, bueno, aparentemente esto no es simétrico. Si fuera simétrico debería dar 0. Si fuera perfectamente simétrico, no está dando simétrico, no está dando 0, perdón, está dando menos 0,5. Como está dando negativo, básicamente lo que nosotros podríamos concluir con ese dato negativo es que la distribución está sesgada a la izquierda y por ende presenta un mayor número de observaciones a la derecha. Eso es lo que estaría pasando con esta serie, es decir, es asimétrica por definición aparentemente. Y la kurtosis, que es este factor K, pues debería ser 3, si se trata de una distribución normal. Miren ustedes que nos está dando 11. ¿Qué significa 11? Que el nivel de apuntalamiento es mucho más alto que el de una distribución normal habitual y que posiblemente esta distribución de probabilidad podría ser leptocúrtica, es decir, aquella en la cual el apuntalamiento es mucho más alto del que tiene una distribución normal. ¿Listo? Como ya tengo S y como ya tengo K, lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que ustedes ven acá, que es n sextos multiplicado por s al cuadrado más un cuarto de k menos 3 al cuadrado, y me daría, esta operación me daría el estadístico de Yark-Vera, que es el que yo necesito. Igualmente por temas de hacer esto un poco más rápido, voy a tomar los datos, voy a tomar acá esta formulita, que es la misma que estamos aplicando, para calcular, vamos a ver, para calcular el componente de, digamos, el estadístico final de Yark-Vera, ¿vale? Vamos a revisar acá un dato que creo que no nos quedó bien, algo. Revisemos, 1,99. El numerador y el denominador, vamos a revisar acá. Menos 880, 1,75. Bueno, revisemos algo acá. Ok. Vamos a verificar los cálculos un segundo para ver que estén correctos. Ah, ok. Acá está el error. En este inicial habíamos tomado los datos al revés, el numerador y el denominador. Ahí está, perfecto. Listo, entonces el estadístico resultante que tenemos de aplicar esta fórmula, que es básicamente la misma que ustedes veían allá arriba en el estadístico, lo que estoy obteniendo finalmente es el valor calculado, es decir, el valor que me va a permitir a mí concluir si esto sigue o no sigue una distribución normal. Si puedo rechazar la hipótesis nula o no la puedo rechazar. Recordemos que la hipótesis nula es que los datos tienden a comportarse como una distribución normal y la hipótesis alternativa es que con la información disponible no puedo aseverar que se siga una distribución normal. ¿Listo? Eso es lo que queremos concluir. Vamos a concluir la prueba hipótesis. Pues la conclusión de la prueba hipótesis es muy sencilla. Lo voy a hacer simplemente con un condicional. Voy a decir, bueno, pues vamos a utilizar un condicional sí. Y le vamos a decir lo siguiente. Si el valor calculado, en este caso, llega a ser mayor al valor crítico, listo, lo vamos a dejar formulado. ¿Qué es lo que estaría pasando? Si esto es cierto, ¿cuál es la conclusión? Pues si esto es cierto, básicamente lo que debemos concluir nosotros es que por definición yo no acepto la hipótesis nula de que los datos sigan una distribución normal, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque estaríamos a la derecha de esta distribución donde digamos, la región de rechazo o de no aceptación de la hipótesis nula, mientras que a la izquierda, si estuviera a la izquierda de la distribución, pues estaríamos en el segmento donde yo no por ser la hipótesis nula, básicamente. Entonces, en caso contrario, de que sea menor a este punto, vamos a verificar acá. A ver.
Voy a ponerle acá rechazo. Muy bien. Y acá no rechazo. Listo. Y ese es el valor si falso. Listo. Entonces vamos a verificar. Listo, entonces básicamente con este estadístico lo que queremos comprobar es si los datos siguen o no siguen una distribución normal para, digamos, para hacer modelos de volatilidad o modelos de valor en riesgo. Con esta prueba de hipótesis, como les decía, básicamente lo que queremos saber es si el estadístico calculado, que es el estadístico de Yark-Vera, es mayor al valor crítico, que es 5.99 en este caso, pues lo que yo debo hacer es rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Por lo tanto, lo que me estarían a mí diciendo los datos por este test estadístico es que la distribución del Colcap por definición durante este periodo de tiempo no se parece o no se asemeja a una distribución de probabilidad normal. Por lo tanto, yo no estaría en capacidad, por ejemplo, de utilizar modelos de valor en riesgo paramétricos que asumen por definición que la distribución de los datos está normalizada. Es decir, los modelos paramétricos no serían útiles para este tipo de índice, por ejemplo, del Colcap en particular. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto esté bien? Por ejemplo, si se tratara de una distribución normal, el coeficiente de asimetría debería ser 0, ¿cierto? Vamos a poner el dato acá. Debería ser 0 y el nivel de kurtosis debería ser 3. Pues miren que efectivamente cuando yo hago eso, y si los datos por definición fueran perfectamente normales, el valor del estadístico de Yark-Vera daría 0, que estaría básicamente en esta región donde yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Por lo tanto, yo sí podría suponer en este caso el uso de la normalidad en los datos y por lo tanto podría utilizar modelos paramétricos de valor en riesgo para tratar de calcular cuál sería la máxima pérdida esperada si yo asumiera una posición en el índice. Básicamente en esta conclusión radica la importancia del ejercicio. Y es que con este test yo puedo determinar si una distribución de probabilidad, en el caso de las series financieras, sigue o no sigue una distribución de probabilidad normal. La conclusión para el caso de esta prueba de hipótesis aplicada al Colcap es que el Colcap por definición no sigue una distribución de probabilidad normal y es muy habitual en muchas áreas de riesgos que en este tipo de ejercicio de modelos, pues por definición lo más sencillo es asumir una distribución de probabilidad normal. Miren ustedes que lastimosamente los datos y lo que nos dice la prueba de Yark-Vera es que por definición esta serie no es normalizada. Entonces lo que sucede muchas veces es que los modelos que yo diseñe en términos de VAR y también en términos de límites y políticas que son consecuencia del VAR, partiendo de una distribución normal, pues están absolutamente errados y no estaría respondiendo con la realidad del mercado. Por eso es que es importante hacer este tipo de ejercicios. Ahora, la pregunta que sigue es, bueno, dado que esta hipótesis, esta prueba de hipótesis me dice que los datos no siguen, digamos que no tengo la suficiente información para afirmar que los datos siguen una distribución normal, la pregunta es, bueno, pues si no es una distribución normal, entonces, ¿cuál sí es? Esta pregunta es la pregunta que responderemos en los próximos talleres que desarrollemos sobre este tema. Hasta acá, pues queríamos básicamente darles a conocer a ustedes la prueba de Yark-Vera y cómo con esta podemos aprender si una serie financiera sigue o no sigue una distribución normal y que obviamente eso tiene un impacto muy grande en los modelos de riesgo de mercado que yo desarrolle. Por eso es importante siempre, antes de hacer cualquier modelo de volatilidad o de valor en riesgo, hacer una prueba de este tipo, donde yo trate de entender si esto sigue o no sigue la distribución más famosa del mundo, que es la distribución normal. En muchas series financieras, la conclusión es que no sigue una distribución normal, porque usualmente tenemos problemas de kurtosis, es decir, donde el apuntalamiento de la curva es más alto del que tiene una distribución normal, como en este caso, o donde también tenemos problemas de asimetría, es decir, que la distribución está sesgada, bien sea a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Bueno, entonces, con este ejercicio, pues damos por terminada la sesión de hoy. Mi nombre es André González, quedamos abiertos después a una sesión de preguntas. Muchas gracias por su compañía. Cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, pues mi correo es agonzalez@udriesgos.com y los invitamos a seguirnos también en Twitter en @udriesgos. Quedamos abiertos a sus inquietudes. Gracias, Andrei. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, quedó alguna duda sobre el ejercicio para transmitírsela de una vez, Andrei?
todo caso, el ejercicio va a quedar también anexo al video para que puedan replicar el ejercicio. Sí, claro, lo que dice Giovanni es cierto, vamos a dejar absolutamente todo el ejercicio disponible para ustedes y obviamente cualquier duda o inquietud que tengan al respecto pues me pueden escribir al correo o nos pueden enviar por Twitter o también en la página pues pueden dejarnos sus inquietudes. Fernando, te doy la palabra, me estás pidiendo la palabra. No, no. Ok. Ok, Fernando, listo. No, André, no hay preguntas por el Perfecto. momento. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la sesión de hoy de riesgos. Quedamos a todas sus inquietudes, cualquier tema que les interese o que les parezca, digamos, atractivo de tratar en estos tipos de talleres, pues son bienvenidos. Y bueno, muchas gracias por su compañía y que tengan buena noche. Buenas noches para todos. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias.